en este día precioso, Aleluya. por esta gran oportunidad que tenemos hoy de poder ser bendecidos, edificados con la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio intensivo del libro de los Hebreos. Estamos en el capítulo 1. Vamos a leer versículo 4 y versículo 5 en esta preciosa tarde. Capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito de la tierra, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y de la simiente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado justicia y aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, para más que a tus compañeros. Y si nosotros leemos de esta porción 4 hasta el final, vamos a encontrar que está tratando de un tema que es muy importante, de tratar de evidenciar que Jesús es mayor que los ángeles. Cuando dice en el versículo 4, hecho tanto, el verbo griego que se ha utilizado en esta porción se refiere a un cambio de estado y no un cambio de existencia. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Esto es importante que ustedes y yo lo podamos comprender para poder entender la supremacía de Jesús en todas las áreas. No sé si ustedes se recuerden, pero en la introducción que tuve les estuve hablando que íbamos a ver la superioridad de Jesús en todas las áreas de lo que tiene que ver con el programa de Dios. Y en esta porción el apóstol está tratando de dar a entender la supremacía de Jesús más que el reino angelical. Porque el Hijo o su palabra o la palabra en su esencia es eterno. Dice Hebreos 7:3 que es sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Naturalmente que estamos hablando de el Hijo o la palabra que se hizo carne y que vino a este mundo para manifestarse anonadado, o sea, Dios se hizo a la medida del hombre. Y al hacerse a la medida y a la capacidad del hombre, se humilló hasta lo sumo para que a través de su humillación nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. No pudiéramos seguir nosotros a Cristo si Jesús hubiera venido como Dios. Por eso Él dijo que para poder nosotros seguirle a Él, tendríamos que seguir sus pisadas, su ejemplo, tendríamos que seguir el camino como Él nos lo mostró, como Él vino a presentárnoslo a este mundo. En Hebreos 10:5 dice: porque sacrificios y presentes por el pecado no te agradaron, ya no los quisiste, me apropiaste cuerpo estando aquí en la tierra. Al apropiarse cuerpo estamos hablando de una humillación, de una anonadación, de tal manera que se hizo hombre, 100% hombre,
con todo y lo que tiene que ver con un hombre humano. Y en esta anonadación fue hecho de esa forma, anonadación a lo que es al límite. Lucas 2:52 dice que él tuvo que crecer, fíjese bien lo que le voy a decir, tuvo que crecer en sabiduría, fíjese bien, sabiduría, en gracia y también en edad, o sea, en días. Yo me imagino que su mamá a lo mejor se acordaba muy bien cuando cumplió 1 año, cuando cumplió 2 años, cuando tenía 1 año 5 meses, 1 año 6 meses. Entonces quiere decir que él crecía en sabiduría. Fíjese hasta dónde se rebajó el verbo. Hacerse a la medida del hombre y aprender en sabiduría, en gracia y en edad. Y todo esto fue precisamente para demostrarnos a nosotros, enseñarnos, abrirnos un camino para que nosotros pudiéramos seguir sus pesadas. La Biblia dice que fue hecho un poco menor que los ángeles temporalmente. Por eso es que el apóstol está tratando de explicar lo que significa que Jesús, a través de su desarrollo y de su crecimiento espiritual en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, fue exaltado a una posición más sublime que los ángeles. Vemos pues que después él fue elevado, fue exaltado a una posición sublime e infinitamente más alta por la virtud de lo que él había logrado con su obra de redención. O sea que lo que hizo Jesús no fue de gratis. Él pagó el precio para que pudiera llevarse a cabo el plan de redención y venir y anonadarse y humillarse hasta la muerte, hasta lo sumo. Vino y se humilló para enseñarnos a nosotros y para también pagar el precio que se requería para rescatarnos de donde nos encontrábamos. Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también lo ensalzó o le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, el sistema angelical, de lo que hay sobre la tierra y de lo que existe debajo de la tierra. Y toda lengua pueda confesar, versículo 11, que Jesucristo es el Señor. Aquí vemos la exaltación de Dios a través del desarrollo y del crecimiento espiritual. En Hebreos 4:5, donde estamos en esta misma parte del libro de los Hebreos, dice, y otra vez, no, perdón, es Hechos, es que me equivoqué, no sabía si era Hebreos o era Hechos. En Hechos capítulo 4, versículo 5, vean ustedes la importancia que tiene esto que yo les estoy diciendo. El libro de los Hebreos, de los Hechos, perdón, capítulo 4, versículo 5. Vamos entonces en esta ocasión a hablar un poco acerca de lo que es el reino angelical. Y ustedes y yo vamos a través de esta enseñanza a descubrir cosas importantes. ¿Cómo es que Dios, habiendo sido humillado hasta lo sumo, habiendo rebajado su potencia, su capacidad a la medida de un hombre, cómo es que, habiendo sido un poco menor que los ángeles, temporalmente fue exaltado hasta lo sublime, hasta lo más grande, hasta lo más profundo de lo que es verdaderamente lo que él venía a ganarse con su obediencia, con su sumisión, y a través de esa obediencia nosotros vemos que fue un crecimiento gradual que lo hizo llegar hasta que llegó el tiempo en que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a hablar un poco de los ángeles y vamos a entender cómo Cristo,
a través de ese desarrollo es superior a los ángeles. En primer lugar, notamos que la revelación bíblica de los ángeles en la Biblia, ustedes y yo vamos a ver que es algo maravilloso. Los ángeles son seres espirituales, según la Biblia, son poderosos, son santos y son sabios. Y fueron creados, o sea, desde su creación, notamos que ellos están a la expectativa, están observando todo lo que está pasando en el ambiente espiritual de Dios. Así que si son seres espirituales, notamos que aún pueden hasta materializarse y hasta pueden adoptar algún tipo de apariencia física. Ahora, quiero que entiendan esto muy importante, que los ángeles no entran en cuerpos humanos, sino que cuando se aparece solo toman una forma o una manera humana para manifestarse. Y esto ustedes y yo lo vamos a descubrir y vamos a ver a través de este conocimiento hasta dónde pudiéramos decir que fue exaltado Jesús. Y vamos a tratar de explicarlo un poquito más adelante. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, vemos primeramente algo muy importante acerca de esto. Dice el apóstol: no olvidéis la hospitalidad. Fíjense bien, porque por esta algunos probablemente han recibido a alguien en su casa, lo han hospedado y le han dado de comer o le han dado de dormir, y a lo mejor ni cuenta se han dado que a lo mejor pudo haber hospedado a un ángel. Por eso es que le decía que es importante nosotros darnos cuenta de que a través de esto, ustedes y yo vamos a mirar cómo es que ellos pueden tomar cuerpos o formarse o adaptarse a un cuerpo humano y a lo mejor poder venir y traerle un mensaje a usted. En el capítulo 28 del libro de Mateo, vaya usted conmigo al libro de Mateo capítulo 28 y vamos a ver el versículo 3 y el versículo 4, donde dice de esta manera: y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Capítulo 28, versículo 3 y versículo 4. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos, o se parecieron como si estuvieran muertos. Vemos aquí en esta porción que cuando Cristo resucitó, se apareció un ángel del Señor y fue su presencia en ese lugar tan fuerte que los soldados que estaban cuidando la tumba de Jesús cayeron como muertos literalmente al suelo, y ellos vieron la presencia angelical de estos ángeles. Vean ustedes aquí la importancia. Por eso les decía que son poderosos. Son realmente seres que Dios crió, que son poderosos, son espirituales, y podemos decir que son sabios, y también tienen una misión muy importante dentro del programa de Dios. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo 17 del libro de Colosenses, acerca de estos seres angelicales, algo que es muy importante. Vamos a verlo. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Porque por él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por la palabra, por el verbo que se hizo carne. Todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas, absolutamente todas las cosas subsisten.
Los ángeles fueron creados, los ángeles no son dioses, ni se dejan adorar, ni tampoco permiten la adoración. ¿Se recuerdan ustedes lo que le sucedió a Juan cuando recibió la revelación del libro de Apocalipsis? Cuando intentó hacer esto delante de un ángel, ¿qué se le dijo a Juan? Mira que no lo hagas porque yo soy un consiervo tuyo. O sea, notamos que ellos ni son dioses, ni se dejan adorar, ni deben de adorarse. La Biblia menciona a los ángeles 273 veces, 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué le parece si ahora, para poder ir entendiendo esto, vamos a ver los atributos, un poco de sus atributos de los ángeles? Según vemos, número uno, son inteligentes. Cuando nosotros hablamos aquí de inteligencia, fíjense bien ustedes del concepto humano de lo que es la inteligencia. La persona inteligente, desde el concepto y de la perspectiva humana en este mundo, es el que puede hablar 5 idiomas probablemente, el que tiene 3 o 4 títulos, que tiene doctorados. Entonces, cuando vemos este tipo de personas, decimos, esta verdaderamente es una persona inteligente. Pero fíjense ustedes que la inteligencia desde la perspectiva divina de parte de Dios, o desde la perspectiva divina de Dios, es saber adorar. Adorar. Y saben una cosa, los ángeles, dice la Biblia, que rinden a Dios una adoración inteligente. No adoran mecánicamente, sino que saben lo que están haciendo, saben lo que están adorando, y están conscientes también a quién están adorando. Por ejemplo, dice la Biblia en Isaías que existe un sistema angelical que está día y noche diciendo: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Eso quiere decir que es una adoración inteligente. Y la pregunta aquí sería: ¿cómo es posible que una persona en una área sea una persona tan inteligente, tan preparada, tan capaz, mientras que en lo que es el área espiritual, cómo es posible ser tan incapaces para poder discernir a quién adorar? Y adoran lo que no saben y se postran ante imágenes, se postran ante dioses hechos por el hombre, siendo que son personas muy inteligentes. Adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, y el cristianismo tiene que ser un verdadero adorador. Dice Juan 4:24 que de tales adoradores busca Dios. Pudiéramos decir que está buscando adoradores que se asemejen al sistema angelical de Dios. Adoradores inteligentes que entiendan, que sepan que cuando adoran a Dios puedan disfrutarlo, que cuando están delante de su presencia puedan experimentar lo que verdaderamente es la adoración a Dios. Cuando una persona que no ha podido alcanzar, que no ha podido lograr entrar a ese ambiente de adoración que la Biblia dice que debemos de entrar en él, es porque todavía no ha descubierto lo que significa la verdadera adoración a Dios. ¿Quién es un cristiano? Esa sería una pregunta muy importante en esta tarde. ¿Quién es un cristiano? Uno que sabe a quién está adorando. Esa es una persona capaz, inteligente. En Apocalipsis capítulo 5, vean ustedes algo importante acerca de lo que es realmente el sistema angelical. Capítulo 5, versículo 11: y miré y oí voz de muchos
dice que eran millones de millones. ¿Están de acuerdo? Probablemente millones de millones, pues son billones, ¿no? Me imagino. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz, o sea, yo me imagino que con todas sus fuerzas, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Estaban hablando de la obra de redención que hizo Cristo Jesús, que fue exaltada a lo más sublime, y los mismitos ángeles reconocieron el trabajo, lo que vino a hacer Jesús, la obra de redención, y eso precisamente es lo que debería de llenarle de ánimo, de gozo, de alegría al hombre, porque Él vino a hacer una obra preciosa, una obra maravillosa, que dijo el profeta, una obra que no creeréis si alguno se las contare. Aleluya. Eso quiere decir que la iglesia de Jesús es muy malagradecida, porque no ha entendido el alcance que tiene la redención que Él vino a hacer a esta tierra. No han entendido todavía el hecho de que Jesús, el hecho de que Dios, el hecho de que Cristo se haya presentado en este mundo para librarnos y para levantarnos, no solamente para librarnos del pecado, de la muerte, de la condenación, sino levantarnos, glorificarnos y llevarnos a un nivel más alto que los ángeles. Más alto que los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no son hijos de Dios, son criaturas, fueron criados por Dios. Y nosotros no somos simplemente una criatura, no somos simplemente criatura, somos hijos de Dios. O sea que Dios quiere levantarnos, quiere plantarnos en ese reino, pero primero quiere que reconozcamos y entendamos el valor que tiene el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Por eso es que con lo que Cristo hizo es digno de tomar el poder, gloria, honra, alabanza. O sea, es digno de reconocimiento y de exaltación por lo que Él hizo por nosotros. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Así que Dios busca verdaderos adoradores. O sea, quiere hacernos ¿qué? Inteligentes. Yo quiero ser inteligente. Vamos a ver. Por eso es que notamos aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12, una inteligencia verdadera, adoración de millones de millones. Y dice la Biblia que no solamente es exaltado Cristo por la obra que hizo en la cruz del Calvario, sino que dice la Biblia que también ellos se regocijan, hacen fiesta. Me imagino que hacen un buen ambiente cuando uno solo, un pecador se arrepiente. Vean ustedes la inteligencia de los ángeles. A lo mejor el que se bautizó ni se gozó tanto como los ángeles. Eso dice la Biblia, ¿sí o no dice? Que hay fiesta en el cielo, el lugar donde está el sistema angelical, cuando un pecador se arrepiente. Y si eso provoca un buen ambiente de adoración inteligente, imagínense lo que les ha provocado. Óigame bien, el hecho de que la redención fue llevada a cabo por el Cordero que fue inmolado, el que vino hasta bajarse
y humillarse hasta lo sumo, hasta lo más profundo, vino para poder, a través de esa humillación, a través de esa anonadación, sacar un pueblo para su gloria. Sacar una iglesia sin mancha ni arruga, sin contaminación, cuidándose cada día para que la obra de Dios sea completada en cada uno de nosotros. Estamos bajo el proceso, estamos trabajando para que la obra de Dios se complete en nuestras vidas. Él va a completar el día que venga por nosotros lo que nos falte. Él va a completar lo que nos falte. Esa es la esperanza que tenemos, de que Él va a terminar la buena obra que Él ha iniciado en cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. También los ángeles se mueven y se transportan. Y sabe usted que es de una forma que no puede comprenderlo la mente humana. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 21, que es identificado un ángel como el ángel Gabriel. Y en el capítulo 10 del libro de Daniel orando a Dios, dice la Biblia que estaba quebrantado delante de Dios en el capítulo 10 del libro de Daniel. Estaba de alguna forma siendo angustiado por la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Cuando de repente se le apareció un ángel y los que estaban con él dijeron: ahí nos vemos, Daniel. Tuvieron miedo por lo que vieron. Era una manifestación de un ángel que desde el momento en que comenzó la adoración, dice: desde el día que empezaste a orar, desde el momento en que empezaste a orar, me vine inmediatamente, porque los ángeles, óigame bien, son servidores, sirven para el propósito de Dios. Pero notamos que existió una oposición en el camino. Y eso quiere decir que tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos son poderosos. A pesar de que los ángeles caídos pecaron contra Dios, siguen teniendo poder todavía. Y en este encuentro que usted va a notar en el capítulo 10 del libro de Daniel, dice que el príncipe de Persia, un ángel, me detuvo por 21 días. O sea, él desde el momento en que comenzó a orar a Dios, él inmediatamente salió con la respuesta de Dios, pero se tardó 21 días porque hubo oposición. Y esto sucedió en el ambiente espiritual que nos rodea, un ambiente que nosotros no vemos, pero que es real y que se mueve en nuestro medio. Todos los cristianos tienen que entender y darse cuenta que hay un ambiente espiritual que nos rodea, que se mueve entre nosotros y que debemos de aprender y entender que es real, que es verdadero. Si este ángel de Persia no lo hubiera detenido, probablemente hubiera llegado en 3 o 4 días. Pero la pregunta es: ¿de dónde venía este mensajero? ¿Nunca se ha preguntado? Dice, desde que oraste, Daniel, salió el paquete que pediste, el UPS, lo que sea, no, el ángel. Pero a medio camino vino la oposición y por 21 días de pelea, de pelea constante, de fricción. Y dice la Biblia que de tal manera que hasta pidió ayuda para poder cumplir con un deseo de Daniel. ¿Quién vino y ayudó? Ay, ¿a poco no sabe? Vino el mero, Miguel, ¿se recuerda? Pidió refuerzos. Ahora la pregunta aquí es:
la pregunta aquí es: ¿de dónde venía? Naturalmente que venía del tercer cielo. No venía de las galaxias que conocemos, donde la velocidad de la luz tardaría millones y millones de años para llegar hasta aquí. Vean ustedes la velocidad en la que se transporta. Increíble lo que pasa en ese mundo espiritual. Y yo creo y estoy sospechando que muchos no entienden mucho de eso. Sospecho, nada más, no acuso. Entonces quiere decir que los ángeles tienen una capacidad de movimiento que pueden ir y venir a la tierra del tercer cielo. Y esto lo comprobamos en Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos capítulo 13, 32, de dónde dice que vienen. Vea usted lo interesante de la Biblia, de la palabra de Dios. En el capítulo 13, decíamos 32 del libro de San Marcos. De cierto, fíjese bien, empero de aquel día y de la hora, nadie, absolutamente nadie lo sabe. Ni aun los ángeles que están, ¿dónde está el lugar? Que están en el cielo. Y naturalmente que no estamos hablando de los cielos que existen aquí, sino que estamos hablando del lugar de la habitación de Dios, porque de ahí es de donde sale todo, absolutamente todo. Acuérdense, ustedes esto que les estoy diciendo lo van a comprender mucho mejor más adelantito, así que espérenme un poquito más. Y es ahí donde los ángeles viven y fueron ubicados ahí, y dice el libro de Judas, en el capítulo 6, vean ustedes lo que dice este apóstol llamado Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea que dejaron su habitación, o dejaron el lugar donde ellos estaban. Ya dijimos, Marcos 13:32, ¿cuál era ese lugar? En el cielo. Pues resulta de que hubo una rebelión de ángeles, y un grupo que no guardó su dignidad, mas dejaron su habitación, o sea, dejaron el lugar donde deberían de haber estado. Dice la Biblia que los ha reservado debajo de cadenas en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. Por eso es que ellos no se mantuvieron en ese lugar. Muchos de ellos abandonaron ese lugar que era su morada, que era su habitación, y fueron probados. ¿Y qué fue lo que pasó cuando estos fueron probados? Que muchos no pasaron la prueba y recibieron el pago por su pecado. ¿Y sabe por qué fueron probados? ¿Y sabe por qué de alguna manera Dios pone esto como ejemplo? Vean ustedes por qué. Porque el apóstol Pablo en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 hace esta comparación, y en esta comparación del apóstol menciona acontecimientos del pasado que tuvieron que ver también con el juicio de Dios. Porque si Dios dice no perdonó a los ángeles, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y luego sigue diciendo, y si no perdonó al mundo antiguo, guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y también, y si no condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia delante de Dios. Eso quiere decir que Dios
Dios también probó el sistema angelical y muchos salieron reprobados. Y yo digo, muchos también en esta etapa en la que estamos viviendo van a ser probados. Y si ustedes y yo no nos alineamos con Dios, cuidadito, Dios no puede ser burlado. Así como no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, que se salieron de su habitación como el niño rebelde que dice: yo me voy con mis cuates a la calle, ok, vete, pero aquí no entras. Como lo hizo en el tiempo de Noé, como lo hizo en los días de Sodoma y Gomorra, también en este tiempo viene el juicio de Dios sobre la tierra. No perdonó a ese mundo, no perdonó a los antediluvianos, no perdonó a esas ciudades, y Pedro nos relata que no existe duda acerca de la historia de los juicios divinos de Dios que ha traído en el tiempo pasado sobre el mundo. Y Jesús dijo que en los tiempos, en los últimos días, antes de su venida, el mundo iba a tener estas características. Qué peligroso es el tiempo que estamos viviendo. Y el hombre no ha entendido todavía el mensaje de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que pasó con esos ángeles que perdieron su dignidad? Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales que vagan en los aires. Vea ustedes a dónde fueron a dar esos ángeles que perdieron su dignidad. Son gobernadores, están organizados, están enfocados para destruir desde una ciudad hasta dividirla y hasta poder entrar hasta nuestros hogares para buscar la forma de destruir y de destruir. Esa es la función de ellos. ¿Y dónde están? En regiones celestes, en los aires. Y son espíritus que no tienen forma humana, no son de carne ni sangre, están en el aire, o digamos que el aire está poblado de esos espíritus de demonios. Y nuestra lucha es contra ellos. Imagínese usted contra quién estamos peleando. Y tenemos la desventaja todavía de que no los vemos. Ojalá que los pudiéramos ver, ¿verdad? Pero no los vemos. Por eso dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra espíritus, contra malicias espirituales. Es una guerra, óigame bien, que no cualquiera la puede pelear. Si fuera fácil pelear esta guerra, cualquiera lo haría, pero como se trata de un enemigo que tiene ventaja sobre nosotros, óigame bien, es por eso que ahora entendemos la obra de Jesús. Es por eso que ahora entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vino a prepararnos, vino a capacitarnos para que no se aniden en nuestra mente, para que no se aniden en nuestras pasiones, para que no tomen este cuerpo y se metan en él y lo manejen a su antojo. Por eso cuando nos entregamos a Jesús salió, óigame bien, una legión de demonios. El demonio del rencor, de la amargura, de la angustia, de la lascivia, del chisme. Óigame bien, estábamos atestados de espíritus contrarios, que eran precisamente la lucha más fuerte que tenemos. Ahora estamos dentro
Gloria a Dios, Señor Jesucristo. Porque no pueden contra Jesús. Estos gobernadores de las tinieblas están en regiones celestes, en los aires. Lo único que dice Pablo acerca de esta pelea que nosotros estamos llevando a cabo es que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa decir no ignoro las maquinaciones del diablo? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña cómo trabaja. Sabemos nosotros perfectamente, lo entendemos, sabemos. No podemos decir que no. No podemos decir que no lo sabemos. Sabemos que cuando le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta a los demonios. Cuando le decimos sí al pecado, inmediatamente estamos diciendo a los espíritus que nos controlen. Lo que Pablo está diciendo, nosotros no ignoramos las maquinaciones, sabemos cómo trabajan, entendemos lo que ellos hacen, sabemos a qué se dedican. Él vino, dice la Biblia, a hurtar, matar y destruir, el diablo. Eso es lo que Él quiere de nosotros, pero dijo Jesús para que nosotros entendiéramos la diferencia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cómo le hace para introducirse, sabemos cómo le hace para entrar a nuestra mente, sabemos cómo le hace para querer entrar a nuestras pasiones y distorsionarlas. Completamente, lo sabemos, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros les abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta a los demonios. Les estamos dando la bienvenida a casa. Y esto es cuando les obedecemos para pecar contra Dios. No ignoramos cómo actúan. Si ya conocemos sus maquinaciones, debemos de saber cómo nos atacan. Dice la Biblia, Santiago 4:4, someteos pues a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo cuando tú aprendes a resistirlo? ¿Qué dice la Biblia? Cuando nosotros aprendemos a resistir al diablo, cuando aprendemos a resistir la tentación, ¿qué hace el diablo? Huye, no sale nada más caminando, no sale huyendo. ¿Qué significa huir? Salir como flecha. No sale, sale disparado, sale huyendo, como que si vio, no sé, como que si vio algo que lo pone en un peligro profundo y inminente. Dice, ahí nos vemos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando resistes el pecado. Gloria a Dios. Sométete a Dios, resístelo, y Dios comienza a bendecir tu vida. Dios comienza a darte nuevos pensamientos. Dios comienza a tratar con tu vida. ¿Qué es lo que hace? Huirá. Esta es la única forma en que nosotros podemos vencer. No existe otra forma. Yo le voy a decir, póngase de rodillas y camine 10 cuadras. No, eso no le va a servir. Dese golpes de pecho, tampoco. Golpéese con uno para la espalda, tampoco le va a servir. ¿Sabe cómo? Sométase a Dios, resista las tentaciones, y Él sale huyendo de su vida. Sale huyendo. Sale disparado. Qué precioso. Existe esa forma de vencer en el nombre de Jesús, sometiéndonos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, dice Dios, yo me encargo, y se arremanga Dios. A ver si es cierto. Y le tiene miedo. Acuérdese lo que le pasó en el Mateo 4. Cuando se enfrentó con Jesús, estando todavía Cristo en la carne.
jamás se le volvió a enfrentar a Jesús. Por eso comenzó a utilizar a Anás, a Caifás, a los gobernadores romanos para que lo destruyeran, porque él de frente nomás no pudo. Gloria al Señor. También vemos el poder de los ángeles. Acuérdese que Dios nos hizo a nosotros un poco menor que los ángeles. Por eso es que el apóstol está hablando ahí en Hebreos precisamente de lo que es el sistema angelical. En esta enseñanza voy a cubrir desde el versículo 4 hasta el versículo 14, hasta el final del primer capítulo, y no me he salido del tema. Yo sé que ustedes leen Hebreos del versículo que les di, del 6 en adelante, estoy hablando exactamente de lo que dice ahí la Biblia. Vemos también su poder. En Isaías 37-36, oigan ustedes lo que pasó con un solo ángel. Uno solo. ¿Qué es lo que hizo un solo ángel? Mató a 185,000 asirios. Una sola noche. Eso quiere decir que son mucho más poderosos que nosotros. Y notamos que a través de las enseñanzas de Jesús nos da un secreto muy precioso. Escúchelo muy bien. Hebreos 1:14. ¿No saben ustedes, dijo el apóstol, que los ángeles son espíritus administradores que están para nuestro servicio? Gloria a Dios. Escúchelo muy bien. Escúchelo muy bien. Esto es algo precioso. ¿Saben ustedes que la función de los ángeles tienen un propósito? Dice el Salmo 103:20 que son siervos que hacen la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios la encontramos precisamente en Hebreos 1, versículo 14. Dice que son espíritus administradores, óigame bien, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud, o sea, nada menos que usted y yo, la iglesia de Jesús. Son nuestros siervos. Vean ustedes qué gran revelación podemos ahora entender lo que hizo Jesús. Fuimos creados un poco menor que los ángeles, según la palabra de Dios, pero en la conversión y en la entrega a Jesús se invierten los papeles. Ahora ellos son servidores de la iglesia. Cada vez que usted ora a Dios, cada vez que usted se pone de rodillas y le pide a Dios, es como si les estuviera ordenando a los ángeles para que hagan lo que usted está pidiendo con la autorización de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Son nuestros siervos. Fueron creados para que cuando viniera Cristo y fuéramos nosotros salvos, servirnos a nosotros en el mundo espiritual. Así como sirvieron a Jesús mientras estaba Él aquí en la tierra. A Jesús le sirvieron en Mateo 4:11. Estaban al servicio de Jesús. Escuche esto, Mateo capítulo 4 y versículo 11, donde está claramente establecido que el diablo entonces le dejó cuando ya no pudo con él, e inmediatamente ¿qué hicieron los ángeles? Vinieron a servirle mesa en pleno desierto a Jesús. En Lucas capítulo 22 versículo 43, vean ustedes cómo estaban estos ángeles, estos espíritus
que están precisamente para el servicio de la iglesia, cómo le servían a Jesús. En el capítulo 22, versículo 43 del libro de Lucas, dijimos, ¿verdad? Qué preciosa es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias Dios, gracias Dios. ¿Y qué pudiéramos decir después de mirar que estaban aquí? ¿Qué dice la Biblia? Que un ángel anunció su nacimiento. Cuando Cristo resucita, ¿a quién encontraron en la tumba? Ángeles. En todas las áreas encontramos esos seres vivientes sirviéndole y ayudándole a Cristo y eventualmente a la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 5, versículo 19, miramos que en este acontecimiento, dice la Biblia, que estaban Pablo y Silas encadenados. Estaban en cadenas. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí podemos ver esta función que realmente se cumple en nosotros, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que a medianoche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó a los apóstoles. Por eso es que notamos que verdaderamente están al servicio de aquellos que serán herederos de salud, o sea que están en completo servicio. Y encontramos nuevamente en todas las áreas que ellos verdaderamente sí son lo que la Biblia enseña, que son administradores, son personas que están al servicio de la iglesia de Cristo. Y nosotros como coherederos y herederos y coherederos juntamente con Cristo, están esperando para hacer lo mismito con cada uno de nosotros. ¿Sabía usted eso? La Biblia dice que el ángel del Señor, que dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿O qué es lo que tiene que hacer a veces la palabra de Dios? Decirle, como lo hizo Eliseo. Fíjese usted lo que sucedió. Estaba el siervo temblando, los ejércitos alrededor de ellos, y luego dice, fíjese bien lo que sucedió. Dios, ábrele poquitito los ojos a este para que se dé cuenta quién está con nosotros. ¿Qué fue lo que vio? Un ejército acampando a favor de ellos. Gloria a Dios. Y cuando lo vio, dijo, pues ahora sí le entramos. Cuando vio lo que estaba a su alrededor, dice que estaban rodeados. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que temen a Dios. ¿Y qué hace? Nos defienden, son nuestros siervos. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto y vemos lo que realmente sucede en la conversión, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nosotros nos vamos a un nivel en el que ellos se convierten en servidores nuestros. Preciosa revelación de la palabra de Dios. Pónganse de pie en esta tarde. Dios les bendiga. Ojalá que ustedes hayan disfrutado de la palabra de Dios. Qué preciosa es la Biblia, ¿verdad? Espero hayan aprendido algo nuevo.